Damos la clasificación de las proporciones, ¿ya? Una como inversa y la otra como directa. La otra que viene, que la miran abajo, chiquillos, que es la compuesta, en realidad no es un estilo nuevo, ¿ya? Es una combinación de las otras. En una proporcionalidad compuesta, chiquillos, no siempre tenemos dos tipos de variables. Vamos a ver dos, tres, cuatro variables, ¿ya? Pero la realidad, chicos, yo se los propongo, o sea, se los coloco para que ustedes la reconozcan nomás, nada más porque a nivel de prueba, con directa inversa sola, sin ser, o sea, no, tenemos dos estilos nomás, dos variables, no vamos a tener ni tres ni cuatro, chicos, ¿ya? Compuesta no, es para que ustedes sepan qué es lo que es una compuesta, es una combinación de más de dos variables, ¿ya? Más de dos. Para la compuesta, para la directa, chicos, vamos a partir con esa. Vamos a partir con esa. ¿Cuándo vamos a tener una proporcionalidad directa? Cualquier pregunta al chat, chiquillo, ¿ya? Cuando tengo dos variables, ¿ya? Dos cosas que se están comparando y que realmente cuando yo necesito que una aumente de valor, la otra también lo tiene que aumentar en la misma proporción que aumentó la primera. O que si una disminuye, la otra tiene que ser proporcionalmente la disminución de acuerdo a lo primero, ¿ya? O sea que pueden las dos aumentar o las dos disminuir. Chiquillos, pero hay una condición matemática que se debe establecer. O sea, chicos, una característica. En una tabla, ustedes no solamente tienen que ver que una variable vaya aumentando de valor, ¿ya? O que las dos empiecen a aumentar o que las dos empiecen a disminuir en una tabla, ¿ya? Sino que además se tienen que preocupar de otra cosita, que tiene que ser una condición matemática esencial entre ellas. ¿Y cuál es? La condición matemática para que sea una proporcionalidad directa, chiquillo, es esto que está aquí, con bien rojo para que así no se les olvide esto. Que la división entre cada par de variables de una con respecto a la otra, después tomo otra con respecto a la equivalente de ella, ¿no es cierto? Se tienen que ir dividiendo y al dividirse me tiene que dar un mismo valor, una constante, chiquillos, ¿ya? Es una constante. Entonces, ahora, ¿cómo la voy? Toman el valor de la X y van dividiendo. Les de decimal, entero, lo que sea. Entonces, pues toman otro X y con el Y correspondiente y lo dividen. Y les tiene que dar el mismo constante de proporcionalidad, chiquillos, la misma. No me puede dar distinta. Entonces, cuidado, cuando uno ve una tabla, porque son las maneras de cómo nos van a presentar este ejercicio, con tablas, ¿no es cierto? Y uno ve que aumentan los números de una tabla, aumentan los otros números de la tabla, y yo digo, ya, listo. No, chicos, no basta. Ustedes tienen que comprobar que la división sea exactamente igual para todos, ¿ya? De esa manera. Las gráficas son bien características. Las gráficas deben partir por ningún otro punto que no sea el origen. ¿Ya? Tienen que partir por aquí, por el 0, 0. Por lo tanto, chiquillos, si ustedes en alguna ocasión llegasen a tener rectas que vayan, por ejemplo, desde aquí para arriba, o que vayan de aquí para allá, ¿no es cierto? Tomando el eje de las X, o que vayan de entre medio, de aquí para arriba, ninguna de esas que yo coloqué, ninguna de esas tres en negro, son indirectas, a pesar de ser rectas. Tienen que partir del origen, no pueden partir de cualquier punto, ¿ya? Ni en el eje de las X, ni sobre el eje de las X, ni sobre el eje de la Y, no. No puede ser, chiquillos, ¿ya? Tiene que ser siempre partiendo del origen, de esa manera. Ya, ¿cómo me lo preguntan esto? Chiquillos, ¿cómo me lo preguntan? ¿Ya? Me lo preguntan como especie de tablas, ¿ya? Que significa que aquí los números, miren, si usted, por ejemplo, 40, tiene que haber un número 24, va disminuyendo. Aquí un número 8 y 3. ¿Se fijan que van disminuyendo los números de la tabla? Yo tengo que encontrar el A y el B. Pero como es una proporcionalidad directa, que deberían mencionarla ahí arriba, ahí arriba, chiquillos, vamos a colocar la condición del P y del Q. P y Q son directamente proporcionales. Directamente proporcional.
Ya, sabiendo eso, yo sé que el PY, además de disminuir los valores, porque van 40, uno menos 24, no sé, y el otro algo, 8 o 3, significan que va bajando el número, ya, me tiene que dar siempre el mismo valor de división. Por tanto, yo lo divido, eso es lo que hago. Lo tomo y lo divido. Y es como tomar yo aquí, en la misma, que se dio en la misma tabla que tienen arriba. Yo, vamos con rojo. Lo voy bien. Y esto tiene que ser igual al A partido por 40, y tiene que ser igual al 8 partido por B, y tiene que ser igual al 3 partido por 8. ¿Y de dónde sale el octavo? El octavo no está, pero es la simplificación del último par de números que tengo como numérico total. Ya, el 3 y el 24. Eso sí lo simplifico con octavo. Y de ahí vienen el 18. Porque toman las que la variable, por ejemplo, esta y esta, y le igualan con el número, pero que tiene totalmente. A partir por 40 igual a un octavo, multiplicamos cruzado, 8 igual a 40, A igual a 40 y eso es 5. Ya, ese es 5. Y el valor del B, tomo 8 partido por B, es igual a un octavo, ya, 8 por 8, B por 1 es B, 8 por 8, 64. Y ahí tengo el valor, chiquillo, ya, de esa manera. Sí, estaba ahí, salió, entró. Sí. Sí, nada más. Ya, listo, de esa manera. Con gráficos, chiquillos. ¿Cuáles son los puntos que me tengo que fijar en el gráfico? Los puntos que pertenecen exactamente a quién? A la gráfica. Este punto. Este es lo importante. Este. Que está dentro de la recta. Está por encima, topando la recta. Esos son los puntos que me tengo que fijar. Y vamos a decir lo siguiente. 3 partido en 4, fracciono, divido. Lo que es 3, el correspondiente en el 4 en el I. Después C partido en el 8. Y después el último 9 partido en D. 9 partido en D. Separemos. 3 cuartos con C partido por 8, porque este es el numérico. C partido por 8, multiplicamos cruzado y tenemos el valor de la C. Tenemos el valor de la C, que serían 4C, e igual a 3 por 8, 24. Y C igual 6. Ya, 6 igual 6, y ahora hacen el otro. Hacen el otro, chiquillos, al ladito, y tomamos 3 cuartos igual a 9 partido por D. Multiplican cruzado también, ¿no es cierto? Para calcular el valor del D. Que se me fue. Multiplican 3D, e igual a 4 por 9, 36, y D igual 12. ¿Ya? De esa manera. D igual 12. Ya está. Y ahí tenemos las dos maneras, chiquillos, ¿ya? ¿Cuáles son las otras dos? Son 4 formas. Ya, una es de tabla, otra es de gráfico, otra es un planteo muy normal y que tiene estos nombres súper específicos, ¿ya? Dentro de la gama de matemáticas, dentro de las cosas que uno conoce, chiquillos. ¿Y qué es eso? Las famosas reglas de 3. No sé si ustedes la conocen así, o han escuchado a algún profesor, o a sus papás, de repente, dicen, no, tienes que hacer una regla de 3. Los profesores de química, utilizan mucho y dicen, haga la regla de 3, para que saquen, no sé, el compuesto, o los gramos, o qué sé yo, los miligramos de algo, qué sé yo, algo dice, ocupe la regla de 3. Y esta cosa es, chiquillo. Ahora, la regla de 3 tiene su pillería también, ¿ya? Su cosa como muy, y que de repente no nos damos cuenta. Dice, las variables son distancia y tiempo. Para una regla de 3 tengo que tener dos cosas que comparo, ¿ya? En la distancia, chiquillo, en la distancia voy a tener que son 50 kilómetros, y en el tiempo voy a tener 4 días. ¿Ya? En la distancia voy a tener 50 y en el tiempo voy a tener 4 días. Después tengo que tener 10 días acá, y distancia, eso es lo que busco. Eso es lo que quiero encontrar, chiquillos. Entonces voy a tener X y distancia 10. ¿Ya?
Y de esa manera. Ahora, ¿qué tengo que fijarme? Porque en ninguna parte, chicos, me lo va a decir el problema, sino que va a ser en lo que yo tengo que hacer en el análisis. Yo sé que si tengo 4 días y recorro 50 kilómetros de distancia, como dice, en el mismo rendimiento, o sea, no se pueden casar ni nada, chiquillos, tienen que ser exactamente iguales, voy a aumentar la cantidad de días, de 4 a 10. Lo aumenté 6. ¿Ah? Entonces, proporcionalmente tengo que aumentar al otro lado. Entonces, el valor que me tiene que dar tiene que ser mayor que 50. Tiene que ser mayor que 50. O sea, voy a recorrer más de 50 kilómetros porque voy a tener 10 días. Entonces, esto, chiquillo, significa que el ejercicio estoy planteando absolutamente una proporcionalidad directa y la directa se multiplica cruzada. ¿Ya? La proporcionalidad directa, esta es directa, chiquillo. ¿Ya? Directa ustedes la multiplican absolutamente cruzada. De esa manera. ¿Lo tengo que hacer siempre? Sí, chicos. Porque cuando pasemos ahora en un ratito, en un minuto más, la otra, nadie me lo va a decir, yo lo tengo que descubrir, chiquillos, ¿ya? Vamos viendo. Entonces, multiplicamos cruzado y me queda 4x es igual a 50 por 10. 50 por 10, 500, y 500 dividido por 4 son 125 kilómetros. Eso es lo que recorre. 125 kilómetros, chiquillos, va a recorrer. Esa es la situación. Estos son los problemas de la regla de 3. ¿Por qué regla de 3? Porque ustedes tienen dos variables, si vienen dos variables, pero de esas dos variables tienen 3 datos. Por eso se llama regla de 3. Yo formo una regla con dos, un dato y otro dato de dos variables distintas y hay uno que se repite. Necesito encontrar ese, el otro, el cuarto dato. Regla de 3 datos que me dan y busco el cuarto. ¿Ya? De esa forma. Ya, sigo. Chiquillo, lo mismo. Para pavimentar 96 metros cuadrados se ocuparán 12 metros de mezcla. Lo mismo, chicos. Para pavimentar ahora, ¿cuánto pavimento con simplemente 8 metros cúbicos? Tengo la mezcla y tengo 8. Bajé la mezcla. Bajé la mezcla, ¿ya? Entonces tengo ahora menos mezcla. ¿Qué pasa si tengo menos mezcla? Tengo menos posibilidad de pavimentar un espacio tan grande. ¿Más grande que lo anterior? No, porque tengo menos. Baja también. Las dos disminuyen, ¿ya? Y también las hago producto cruzado, ¿ya? Multiplico cruzado y me queda x por 12 es igual a 96 por 8. Simplifiquen, chiquillos, cuando no multipliquen a x es 96 por 8 dividido en 12. Pueden con el 96 o con el 8, chiquillos, pero en vez de agrandar el número, achíquenlo, ¿ya? Achíquenlo, les queda muchísimo más fácil, ¿ya? Mucho más práctico. Ya, esto es tercer caso, ¿ya? Tengo de tabla, tengo de gráfico, tengo un problema de planteo. Y el cuarto método de pregunta, chicos, ay, me da 64. Yo pensé que me había contestado. El cuarto método, yo lo llamo, chicos, total y absolutamente matemático. Si ustedes lo miran, no corresponde a... Dígame. ¿Me puede devolver un poco, por favor? Me devuelvo. Ahí. Listo, Alejandro, muchas gracias. perfecto. Como buen día lunes, la señal está como bien malita. Salen, entran, salen, entran. Eso, chicos. Dice, 2x varía directamente con raíz de y, e y vale 4 cuando el x vale 3. Entonces, ¿cuál es el valor de 2x cuando y vale 16? Fíjense que ¿qué puedo hacer con ello? Es una cuestión matemática nomás, nada más. Pero tiene una clave esta cosa matemática. Y ahí va, de ahí vamos a tomarnos, ¿ya? Que dice que 2x varía con raíz de y.
pero en forma directa. Y ahí está la clave del ejercicio. La directa, ¿qué significa? Que se dividen. Por lo tanto, yo tengo que dividir las dos variables que aparecen allí. Y voy a tener, la vamos a hacer, chiquillos. Vamos a colocar, sí, 2x partido con raíz de y. Y esto, como es directo, va a ser igual a una constante. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer ahora? Démosle los valores. ¿Qué valores? Los que ahí aparecen. ¿Ya? Ahí hay dos valores que aparecen y que yo tengo que ocuparlo en primera instancia. El y igual 4 y el x igual 3. Eso. Se lo vamos a dar, chicos, lo vamos a reemplazar acá. Y lo reemplazamos en forma natural, fácil, sin ningún problema. ¿Cuánto vale el x? Le equivale 3 partido por la raíz del 4. ¿Ya? Y eso me queda. Es el valor de la constante. Entonces me queda 2 por 3, 6. 6 partido por la raíz de 4, que es 2. Y 6 dividido por 2 es 3. Por lo tanto, chicos, lo que yo acabo de calcular es la constante. En la constante de proporcionalidad. Listo. ¿Qué hago ahora con los otros? ¿Qué hago con el otro, con el 2x y el y igual 16? Vuelvo a reemplazar en la misma fórmula, chiquillos. Vuelvo a reemplazar. Pero hay una letra que no la puedo porque es la incógnita. A ver, ¿con qué lo hice? Con azul. ¿Ya? Y vamos a reemplazar en la misma fórmula. Dice 2x, pero me piden el valor de 2x, por lo tanto lo mantengo. Y después dice raíz de y. Raíz de y lo voy a colocar a raíz de 16. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Al k, pero lo acabo de calcular, es 3. Y me queda 2x partido por la raíz 16 es 4. Eso es igual a 3. Y despejo, ¿qué voy a despejar? El 2x, pues chiquillo, porque me piden el 2x, despejo el 2x. Y me queda que 2x es igual, y traspasamos el 4. 4 por 3, 12. Y ahí está la respuesta. Eso es lo que quería. ¿Se fijan, chiquillos, que tienen que tener muy clarito qué significa directo dividir? Directo dividir, ¿ya? Eso, siempre. Directo es dividir. Ah, ya, divido las variables y en la primera instancia, ¿qué es lo que hago? Reemplazo los primeros valores. Ese valor y ese valor lo reemplazo. ¿Qué obtengo? El K. Ya, dejan ahí y vuelven a reemplazar en la misma fórmula original. Pero aquí ustedes dejan como variable la que venga como variable. 2x, lo mantienen. Pero el y lo cambian por el otro valor que está, que es 16. Y igual al k, que ustedes con el anteriores calcularon cuánto valía ese k. K igual 3. Y calculan común y corriente, chicos, porque ustedes tienen ahí una sola letra incógnita, ¿ya? La x. De esa manera, esto es proporcionalidad, chiquillo, directo con un problema muy, muy matemático, ¿ya? De esa manera. Ahora miren, me va a salir uno de los otros. Dice, 250 gramos de cierto alimento aportan 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta 4,5 kilos del mismo alimento? Ya. Mis variables son los gramos del alimento con las calorías. Y me quedan 250 con 0,5. Me preguntan 4,5 kilos, chiquillos, pero yo estoy utilizando gramos. ¿Ya? Y esta conversión la vamos a hacer así. 1 kilo, la vamos a poner aquí nomás, es 1000 gramos. 1 kilo equivale a 1000 gramos, chiquillos. Y voy a hacer al tiro la otra, ¿ya? 1 gramo 1000 miligramos. ¿Ya? mg, miligramos.
¿ya? 1 kilo equivale a 1000 gramos y 1 gramo equivale a 1000 miligramos, ¿ya? De esa manera. Entonces ahora, en vez de colocar 4,5 kilos, lo paso a gramos. Pasarlo a gramos significa multiplicarlo por 1000. Le corro la coma a 3 lugares. Entonces me quedarían 4. Ahí va el primero. 1, 2 y 3. 4500 gramos. ¿Cuántas calorías aporta? Vamos a analizar y se supone, ¿no es cierto?, que me encuentro con de 250, yo aumento los gramos, de 0,5 voy a aumentar la cantidad de calorías. Y me va a quedar que el X es igual a 4500 por 0,5 partido en 250. Simplifiquen los ceros, chiquillos. Ese 0 con ese 0. Dividen 450 por 25 porque se puede y el resultado lo multiplican por 0,5. Ya está listo. Esto es directo. Veamos la contraparte. ¿Cuál es la otra? La inversa, chiquillos. ¿Ya? La inversa dice, dos variables son inversamente proporcionales cuando el producto entre ellas, chiquillos, ahora se cambia la condición matemática, ya no es la división, sino que ahora es la multiplicación. Me tiene que dar una constante, o sea, esto que está aquí. ¿Ya? ¿Qué significa? Que cuando una variable aumenta, cuando una variable aumenta en una cantidad, la otra tiene que disminuir en la misma proporción, ¿ya? O al revés, si una disminuye, la otra tiene que aumentar. No pueden tener digamos, eh, la misma condición, ¿ya? La misma variabilidad, que si una aumenta, la otra, no, aquí una aumenta y la otra disminuye. Las gráficas, y esto quiero colocarla acá, la gráfica, chiquillo, de una curva absolutamente inversa, tiene un nombre, ¿ya? La curva se llama la curva de la inversa, lo voy a poner así, la curva de la inversa tiene un nombre, y esta se llama, no puedo encontrar los nombres, hipérbola equilátera, así se llama. La curva que hace esto que está aquí, chiquillo, se llama hipérbola equilátera. Una de las características de la curva es que a ustedes nunca les va a topar el eje de las X. Esto va para acá, pero nunca va a pasar ni topar el eje. Y para arriba, chiquillo, tampoco. Sube, cada vez se acerca más al eje de la IA, pero nunca lo topa ni menos lo cruza. Es una de las características. Ya, vámonos con los 4 estilos de problema igual que en el otro. Profe, ¿puede retroceder un poquito? Me devuelvo inmediatamente. Un segundo. Déjame ponerte algo, porque es que falta ahí escribir algo. Eso. ¿No ha llegado nadie más, chiquillo? Este profe, si quiere. Ok, perfecto. ¿Se fijan que vamos a hacer lo mismo? Pero ahora lo vamos a hacer con la otra condición, que sean inversamente proporcionales. Entonces aquí las variables que tengo, el A y el B, o el X y el Y, ¿no es cierto? El A, al revés, el A y B, punto y coma, y el X e Y son inversamente proporcionales. ¿Ya? De esa manera. Cuéntame. ¿Hay alguna diferencia en que sea proporcional y que no sea proporcional? ¿O es lo No, mismo? inversamente. Uy, le puse inversamente. E inversamente, no, no. Es que la palabra tiene que ir acompañada, porque si no va acompañada, como que son inversas. Puede ser, las variables son inversas, ¿ya? Pero se supone que
Cuando te lo ponen en un contexto distinto, es inversamente proporcional, pero te pueden decir, A y B son inversas, listo, ya. Pero es lo mismo que te agreguen o no te agreguen la palabra proporcional. Porque al ser inversa, significa que una aumenta y la otra disminuye en una misma proporción. Eso es el cuento. Así que, si está la palabra o no está la palabra, es lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Gracias, Ya. profe. Sí. ¿Qué hago aquí? Los multiplico, po. Oye, los multiplico. Y nada más. Entonces, ¿qué yo voy a multiplicar? ¿Y qué voy a multiplicar? Esto. Y esto me va a dar una por B. Pero aquí me va dando distinto. ¿Ya? Esto todo lo voy a multiplicar. Y me va a quedar de esta manera. A por B, ¿no es cierto? Es 5 por 6, 30. P por 4, 30. Y 10 por Q, 30. Porque el primer par me daba la constante. 5 por 6, 30. Esa es mi constante. Todos me tienen que dar 30, todos. Por lo tanto, el P es igual a 30 cuartos. Lo simplifico y me da 15 medios. Lo divido, me da 7,5. El Q vale 3, por donde lo miren. Q vale 3. Y en el otro lado la misma cosa, chiquillos, la misma. Lo que ustedes tienen que fijarse en los puntos que ahí aparecen como obviamente importantes dentro de la gráfica, que son estos. Estos son los puntos importantes. Los otros cruces, chiquillos, no tienen nada, porque están sobre la curva. A eso se refiere, ¿se fijan? Están sobre la curva. Por lo tanto, yo voy a ir y me van a decir, D por 2 tiene que ser lo mismo que C por 4 y lo mismo que 8 por 3. 8 por 3, 24 y separo. Ay, me quedó 2D igual a 24 y la otra 4C es igual a 24. El C igual 6 y la D igual 12. ¿Ya? Y de esa manera, chiquillos, ¿se fijan? Ya. Tabla, gráfico, problema. Un problema de regla de 3. Un tren demora 4 horas en recorrer una distancia de 240 kilómetros viajando a 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto demorará en recorrer la misma distancia si viajase a 80 kilómetros por hora? Chiquillos, miren. Mis variables son el tiempo y la velocidad. La distancia, ¿no, chiquillos? Porque me dicen, ¿cuánto demorará en recorrer? La misma distancia. Ah, entonces la otra variable distancia es lo mismo, 240. Son 240 antes, 240 ahora, por lo tanto no lo considero. Yo considero lo que cambia. 4 horas y 60 y X con 80. Aumenté a 20. Chiquillo, aumenté mi velocidad en 20 kilómetros por hora. La aumenté. Pero el hecho de aumentar la velocidad significa que uno va más rápido. Por lo tanto, si va más rápido, te demoras menos. Más y menos. Esto es inverso. Y la pregunta, ¿se multiplica igual? Aquí está el detalle de cambio. Aquí está el detalle, chiquillos, en los ejercicios. ¿Ya? La directa se multiplica cruzado. ¿Ya? La directa se multiplica cruzada. La inversa, lineal. Y ahí de repente ustedes, chiquillos, que ¿por qué no les salía? Y de repente prueban la otra, y la otra está. Pero lo hacen porque, no sé, porque lo hicieron de la otra manera, pero no, chiquillos, aquí el problema de estos ejercicios es que uno tiene que ver qué es lo que son, si son directas o inversas. Si por el ejercicio las dos aumentan o las dos disminuyen, es directo. Pero como en este ejemplo, una aumenta y la otra disminuye, ¿ya? Se multiplica lineal, chiquillo, y multiplíquenlo. Es 4 por 60, 4 por 60 igual a X por 80. Puedes multiplicar 240 dividido en 80, por lo tanto el X es 3. Se van a demorar 3 horas. Y sí, porque si voy más rápido me tengo que demorar menos. Sin ningún tropiezo. Condiciones ideales, chiquillos, ¿ya? Condiciones ideales para el ejercicio.
bajo esa característica. Ya. Otro más, para que sí. Sí, ¿De vuelta? sí, por favor. ¿La otra? No, ahí está bien. Es que sí, debería dividirlo para que me diera 3, ¿verdad? No multiplicar todo. No, es que yo multiplico para el lado ahora, no cruzado. Ah, ya sé, perdón. No, ese es la... No, en el fondo. Mira, de aquí para abajo, a ver, espera. De aquí para abajo es un cálculo matemático, pero el hecho de ser inverso significa que yo voy a multiplicar cruzado, o sea, lineal con el de frente. 4 por 60 por X por 80. Y en la directa, chiquillo, cuando yo tengo la directa, yo hago otro ritmo, la multiplico cruzado, ese con ese y el de acá. Y ahí lo coloco igual, de aquí para abajo cálculo matemático igual en los dos. Ya. Igual, ese es el cómo los números van a la ecuación, eso es el cuento. Ya. En directa, cruzado, y en el versa es al frente. Esa es la forma. Gracias, profe. Perdón. No, está bien. Yo voy a decir si no debe marcar. 5 maestros que estudian en una casa se demoran 60 días en hacerla. ¿Cuántos días me hacer el trabajo? Ahora tienen 12 maestros. Ya. Ustedes tienen 60. Y obviamente que ahora tienen 12. Tienen más manos. Hay más gente. Hay más gente trabajando. Por lo tanto, yo me estoy dando cuenta que digo, ya, perfecto. Yo aumenté la cantidad de maestros. De 5 a 12 aumenté en 7 más. Pero obviamente que los días me van a dar menos. Porque hay 7 personas más trabajando. Ya. Hay 7 más. Ustedes lo han experimentado cuando alguien les ayuda a hacer algún trabajo, no lo están haciendo solos, se demoran menos en hacer el trabajo. De lo que sea, chiquillos. ¿Ya? Y se demoran menos. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Yo multiplico para el lado. Porque esto es inverso. 5 por 60 y 12 por X. Y armo la ecuación. 5 por 60 es igual a 12 por X. Pasamos el 12 dividiendo. Me queda 5 por 60. Y el 12 pasa dividiendo. Y aquí hay una división que ustedes deben manejar, porque se ocupa. Si se ponen a pensar de repente, sí, esta ya no había salido, ya hay como hartas cosas con ella. El 12. 12 en el 12, 1. 12 en el 60 son 5 veces. Y me queda exactamente, chicos, 25 días. 5 por 5, 25. Y una cosa lógica, pues si hay más gente trabajando, chiquillos, más cooperan, más hacen de todo, ¿ya? Y se van a demorar menos días, ¿ya? De esa forma. Esto es un planteamiento de una regla de 3, chiquillos, pero ahora con el estilo inverso, que lo que me cambia es la estructura de cómo la armo, no. Me cambia el proceder en el multiplicar, chiquillos, cómo la voy a sacar como ecuación. La directa se cruza y la inversa se hace lineal, hacia el lado. Ya, y vemos la matemática. Obviamente. ¿Por qué? Dice, las variables x cuadrado y raíz cúbica de y son inversamente proporcionales. Y ahí está el detalle de la pregunta. Son inversas, ¿ya? ¿Y quiénes son las variables? Esta es una y esta es la otra. Ahí tengo las dos variables. ¿Qué las hago? Son inversas. Entonces, si son inversas, ellas rigen solamente por un tipo de operatoria. X cuadrado la multiplican con raíz cúbica de y. Y eso es igual a la constante. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le vamos a cambiar los primeros valores. El X vale 3, ahí, cuando el Y vale 125. Y lo cambian. 3 al cuadrado por raíz cúbica de 125. 3 al cuadrado, 9. Y la cúbica de 125, chiquillo, existe, es 5. ¿Y qué hemos descubierto? La constante. K, K, por lo tanto 45 el valor de la constante. Ya.
¿Qué es lo que hacemos ahora? Hago el Profe, mismo cambio. Cuénteme. ahí yo me confundí de por qué los multiplicó. O sea, por qué dice Porque es inversamente. inversa. Ah, ya. La otra, como era directamente, ahí se Lo dividía. divides. Ya. No siempre se dividen. ¿Viste? ¿Viste que si siempre uno tiene, si hay que yo me he dado cuenta que siempre tienen como que aplican a toda no, chicos, son dos operatorias. Relacionen siempre la palabra directo con dividir. ¿Ya? Las variables se dividen. Directo, las variables se dividen. Inverso, las variables se Se multiplican. multiplican. Y con Ya. eso están al otro lado. Al otro lado, chiquillos, absolutamente. ¿Ya? Vamos viendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Dice, ¿cuál es el valor del X cuando el Y vale 27? Aquí tengo cuando el Y ya vale 27. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a reemplazar en las variables en X cuadrado por raíz cúbica. Yo lo estoy anotando, chiquillo, de nuevo, pero ustedes la podrían ya manejar del ladito. Ya. ¿Quién es el X? No lo tengo. Y aquí otro detalle. Yo no puedo poner X nomás, porque mi variable no es X, es X cuadrado. Me piden X, sí, pero el contexto completo de la variable es X cuadrado. Igual que la Y. Si me llegaran a pedir Y, chiquillos, yo tengo que mantener la raíz cúbica del Y. No puedo colocar el Y nomás, nada más. No existe la variable Y. Existe la raíz cúbica del Y. Esa es la variable. Entonces yo acá coloco raíz cúbica ahora, pero de 27. Es igual al K. Pero el K lo calculamos. El K vale 45. Tengo una sola incógnita. X cuadrado, raíz cúbica de 27 es 3, y eso es igual a 45. Divido X cuadrado, es igual a 45 dividido por 3, me da 15. Y yo como quiero el X solamente, le saco la raíz. Y la raíz sería X es igual a la raíz de 15. De esa forma, sí. Ahí está. Esa es la forma matemática, chiquillos, ¿ya? Así que relacionen cierto. En directa, las variables se van a dividir. Inversa, las variables se van a multiplicar, ¿ya? Acuérdense, en una directa, la gráfica es una recta que parte del origen. En la inversa, la gráfica es una curva que se llama hipérbola equilátera. Y es de ese estilo, así como bajadita. De esa es la forma. No es cualquier curva, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, si ustedes no sepan, de repente tuvieran, mira, yo voy a poner 3 curvas y que podrían ser, no sé qué hice, no. No, esto, podrían ser así, podrían ser así para arriba, chiquillos, y esta que es muy tradicional para error, esta, sabéis que lleva muy, yo voy a colocar en rojo la curva verdadera, o sea, la que es para una inversa, es esta la curva. Pero es una curva, no es una recta. Siempre la confunde. Me dice, pero esta va en bajada y esto como que también va bajando. Sí, pero esto es recto. Y no es lo mismo, chiquillos. Así que esta no corresponde. Esta es una curva que va al otro lado y esta va al revés. Así que no es ninguna, es sola y exclusivamente ese tipo de curva. Ninguna otra. Ninguna otra. ¿Ya? De esa forma. Ya. Tenemos proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, chiquillos. Esas son las dos. La compuesta, chicos, no vamos a pasarla porque no tiene sentido, porque son 3 variables que ustedes no se da. ¿Ya? Lo que sí quiero ver es otra cosita que nace a partir de esto. Un problema que tenía yo. Chiquillos, quiero ver eso.
la escala. ¿Y por qué quiero ver la escala? Porque la escala, chiquillo, es la que salen en los mapas, ya, a eso me refiero, ¿ya? La escala que sale en los mapas, o de repente montones de problemas que dice, están a escala de tanto, cuál es, qué sé yo. Chiquillo, la escala es una razón, y en el fondo es una proporción, es una aplicación de una proporcionalidad directa, absolutamente. La escala es cuando ustedes tienen A esa B, la primera letra, la primera, y siempre aparecen como aquí en la esquinita de acá abajo en los mapas, ¿ya? En los planos de las casas, en los planos de los edificios, qué sé yo, todas esas cosas aparecen como acá abajito, ¿ya? En el lado inferior derecho, ¿ya? De esta manera. ¿Y aquí qué significa? El A corresponde a una medida en el plano y la otra B corresponde a una medida en lo real, ¿ya? O sea, en las dimensiones reales. Porque como vamos a tener un plano, es una, ¿no es cierto?, es una representación de lo que podría ser en la realidad. Y de esa manera, siempre el A es una medida en el plano y el B una medida real. Por lo tanto, chiquillos, miren, dice, el ancho real de una autovía es de 24 metros. ¿Ya? Dice, si el plano en el que se encuentra dibujada está en escala 1:1200, ¿cuántos milímetros tendrá de ancho en el dibujo? Y esto es lo que quiero que nosotros hagamos, chiquillos. Esto es lo que quiero que ustedes utilicen, ya, hagan el cambio, ya. Lo que van a hacer es simplemente trabajarlo como una razón, nada más. Lápiz, ¿dónde está el lápiz? Entonces ustedes van a tener el plano y lo real. Esas son mis variables. La medida que yo hago en el plano y la medida que hago en el real. La medida que hago es, según la escala, es 1, es a 200. Ya. Chiquillos, son 200, en el ancho real de una autovía es 200, perdón, es 24 metros. ¿Ya? Y yo que cuántos milímetros tenía el ancho en el dibujo. En el plano no la sé, pero en el ancho en la vida real quedan 24. Pero estamos hablando en la real de metros. Por lo tanto, chiquillos, lo que ustedes van a calcular son metros. El plano no lleva unidad. Yo eso quiero bien claro, chiquillos. Los planos no llevan unidad. ¿Ya? La unidad, en el fondo, la determina lo que ustedes quieren cambiar. ¿Ya? Dice, el ancho real de la autovía es de 24 metros. Ya, ¿qué quiere decir? Que lo que está en el plano son metros. Eso me determina qué es lo que yo quiero. Como es directo, porque si tengo que 1 es a 200, de 200 bajé a 24, voy a tener que bajar acá. ¿Ya? Entonces esta cuestión es multiplicar nomás, niños, ¿ya? Es x, 200x, y por eso es igual a... espérate, plano, ¿cuánto me da el ancho? Dice, el ancho real de la autovía es 24 y si el plano en el que se encuentra es dibujado a la escala 1 es a 200, ¿cuántos milímetros? Ya, perfecto. Esto es 24. Ya. Pero yo lo que estoy calculando, chiquillo, es en metros. Yo esto lo voy a tener que dividir, ¿ya? Y me va a quedar en metros. Pero ustedes, ¿en qué lo quieren? Lo quieren en milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora quiero, chiquillos, ver las unidades de longitud. Porque en el fondo, si ustedes lo miran, es un ejercicio igual que una proporcionalidad directa. ¿Ya? Es absolutamente igual. Yo hago el plano a la escala, veo qué es lo que tengo, plano real, y después ubico lo que normalmente, no, la verdad que normalmente es cuánto uno mide en el plano y cuánto lo real. Pueden ser para cualquiera de los dos lados, chicos, eso es absolutamente independiente, ¿ya? Pero ahora necesito trabajar las unidades, y yo lo vamos a dejar en stand-by, ¿ya? En stand-by, y nos vamos a ir a la página siguiente, que me equivoqué. Valentina, te respondo. Me preguntan si es conveniente trabajarlas en centímetros. La verdad que, chiquillos, que no, porque es trabajarlas en lo que piden. En lo que piden, ¿ya? Por eso quiero que veamos ahora esto que viene ahora. Miren.
Capaz que después lo tengamos que hacer de nuevo. Me quedó este. Voy a borrarlo, chiquillos. No lo escondí. A ver, espérense. Ya, ahí. La unidad de longitud, chiquillos. ¿Quiénes son? Kilómetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. ¿Por qué me salté las dos que están entre medio, chicos? Porque no tienen idea lo poco que se usan. Imposible. Yo, chiquillos, ¿cuándo ustedes habían hablado de longitud, de medir en hectómetros? Así se llama el HM, y el decámetro. Nunca. Pero existen y hay que considerarlas. No las podemos obviar. ¿Ya? No las podemos dejar de lado. Por lo tanto, entre el kilómetro y el metro están esas dos. Después tengo el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Cuando yo cambio de una unidad más grande, me voy saltando, digo, por ejemplo, yo quiero cambiar de 3,5 kilómetros, la quiero cambiar a milímetros, o de centímetros a metros, chicos, ¿ya? Hay un cambio, chicos, y el cambio es súper simple. Es esto. Si yo voy cambiando de una en una, voy multiplicando por 10, de 10 en 10. El cambio de unidad de una a la otra es de 10 en 10, chiquillos. Es de 10 en 10. 10, 10, por ejemplo, de metro a decímetro son 10. De decímetro a centímetro son 10. De centímetro a milímetro son 10. ¿Ya? Pero si ustedes quieren cambiar al revés, de una más chica, que serían los milímetros, pero para el otro lado, para arriba, ¿ya? Van haciendo lo mismo, pero van dividiendo por 10. Nada más, chicos. Van dividiendo por 10. Entonces, esto es dividirlo por 10. Entonces, miren, de aquí que, si yo quiero cambiar de 3,5 metros, los quiero cambiar a milímetros, miren el cambio que tengo que hacer. Muy simple. Quiero cambiar de metros, de aquí, con blanco nunca lo vamos a ver. Quiero cambiar de metro a milímetro. ¿Cuántos son? 10 por 10 por 10. 1000, porque se multiplican 10 por 10 por 10, o en su defecto, chiquillos, cuentan los lugares. ¿Cuántos lugares hay? 3, hay 3 ceros, y cuentan eso, de la coma, entonces me va a quedar 3, cuentan ahí, el 5 es un lugar, 2 y 3, y me quedan 3500 milímetros. Miren la relación típica entre kilómetros y metros. ¿Por qué uno dice un kilómetro equivale a 10 por 10 por 10, 100, 1000 metros? Ahí está la relación. Miren ahora una de las más típicas, entre metros y centímetros. ¿Por qué un metro? Ya, un metro son, ¿cuántos centímetros? 10 por 10 son 100 centímetros. ¿Se fijan? De esa manera. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren al revés, quieren pasar de centímetros a metros, o sea, de aquí para arriba. Siempre digo, de más chica a más grande, voy subiendo a metro, ya, como que más que el centímetro, ya, el metro, ya, de esa manera. Entonces, ¿cuántos lugares tengo? 10 por 10, 2, 100, 2 lugares. Y parto de aquí, 1 y 2. Y me queda simplemente 67,8 metros. Entonces, el que ustedes le pidan en centímetros, eso va a depender del ejercicio, chicos. No es, ¿qué van a ocupar? Metros, centímetros, milímetros, ¿cierto? Kilómetros. Tío, pero en su vida van a ver hectómetro y decámetro, por eso yo lo puse con negro, porque las otras rojas son las que me interesan, ¿ya? Y ahora quiero que hagamos el ejercicio que yo había tapado. Profe, Dice, cuenta más. ¿después se puede devolver a la diapa anterior, por favor? Sí. Y que ahí la terminamos, ahí la vamos a terminar. ¿A qué escala estará dibujado? ¿Se fija que era al revés? El plano de un edificio, si sabemos que la puerta principal de entrada tiene un ancho de 3,4 metros. En lo real, la midieron bien ancha la puertecita, 3,4 metros, ¿ya? De esa manera. Dice, y en el plano
hemos medido con la regla 68 milímetros. Entonces, siempre, chiquillos, la ubicación de esto es plano real. Siempre. Entonces yo voy a tener esto. Voy a tener plano y acá voy a tener real. Pero en mi ejercicio, mi plano, la medida en el plano es 68 milímetros. Y en lo real, esta cosa mide 3,4 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago, chiquillos? La cambio a la unidad más chica, ¿ya? A la unidad más chica, a los milímetros. Los metros los tengo que cambiar a milímetros. Entonces voy a tener 68, lo dejan como 68, y lo cambio a el 3,4 metros, lo cambiamos a milímetros. Son 10, 10 y 10, 1000, 3 lugares. Y me queda 3, 4, 1, 2 y 3. Y es más que claro, chiquillos, que tienen que simplificar, ¿ya? Pueden simplificar, a ver, por 34. ¿Saben por qué? Porque el 34 en el 34 me cabe una vez y ponen 100. Y el 34 en el 68 me cabe 2 veces. Entonces la escala le está quedando, chiquillos, 2 de 100. Pero esto yo todavía la puedo achicar. Lo divido por 2, o sea, me da 1 de 50. Esa es la escala, chicos. Siempre en el plano queda el 1, arriba queda el 1. Entonces, ¿cuál es la escala que yo estoy midiendo? Es 1 es a 50. Voy a ver la pregunta. Siempre la más chica, claro. ¿Sabes por qué? Porque el de arriba, chiquillo, el de arriba me tiene que quedar como 1, que es en la medida del plano, para que, digamos, puede ser 1 centímetro, 1 milímetro, lo que sea, pero 1 el de arriba, el del plano. ¿Ya? Y ahora me devuelvo, ¿ya? Me voy a devolver a la pantalla anterior porque así podemos terminar el ejercicio que lo habíamos dejado inconcluso. Me devuelvo. No, no. Aquí. Eso. Vamos a limpiar porque el desastre está aquí. Ya. La escala era... Perfecto. La escala que yo estaba utilizando aquí, chiquillo, era 1 es a 200. Ah, ¿para qué le pongo la misma? Ahí. Le quito 1 es a 200. No. Por remoto. Esto es plano real. Entonces esto es 1 es a 200. Ya. Yo tengo en lo real 24 metros, pero me lo están pidiendo en milímetros, chiquillos. Hagamos el cambio. Antes. Lo pueden hacer antes, ¿ya? Lo pueden hacer antes. ¿Ya? Entonces, como yo lo quería en milímetros, cambiemos los 24 a milímetros. Me recuerdo, milímetros, o sea, metros, decímetros, centímetros, ¿ya? Y milímetros. Ahí está el milímetro. Son 1, 2, 3, 1000. ¿Ya? Entonces, eso me quedaría ahora en lo real 24.000. Pero yo lo estoy trabajando en lo que yo quiero, al tiro. 2 y 3, porque le agrego 3 ceros. Y aquí tengo la X. ¿Ya? Entonces me queda 200X es igual a 24.000 por 1 es 24.000. Y el X me quedaría... simplifico... No. Los 24.000, que son los 3 ceros, partido por 200. Simplifican, chiquillos, todo lo que puedan, ¿no es cierto? Simplificamos los 2 ceros con los 2 ceros. Y 240 dividido por 2 son 120. Entonces, chiquillos, ¿pero 200 qué? Milímetros.
Entonces, si dice, el ancho real de una autovía es 24 metros, si el plano tiene esa escala, ¿cuántos milímetros tendrá el ancho en el, o sea, en el dibujo, en un dibujo, la escala me va a achicar ese ancho de la autovía a 120 milímetros, ¿ya? De esa manera, chicos. Inclusive, miren, si son milímetros, de repente ustedes como que no podrían como visualizar, oye, ¿cuánto es harto? Son 120. ¿Por qué no lo pasamos a centímetros, que es más entendible? Si yo lo quiero pasar a centímetros, chiquillos, lo voy a dividir. Y le voy a quitar, ¿cuánto? 10. Por lo tanto, serían 12 centímetros. Y ustedes visualizan 12 centímetros, chiquillos, como por ahí. Ese es el ancho que tiene en el dibujo, la vía. De esa manera, chicos. ¿Ya? Eso es lo que es trabajar a esta escala. Ahora creo que va a salir otro ejercicio, porque me lo salté. ¿No? Una consulta. Luciano. Ahí en el problema, en el 1 S200 debería salir la medida, ¿o no? No, Luciano. En la escala no te sale la medida. La escala se adecua a lo que piden. ¿Ya? Entonces, mira, si es 1 a 200 y aquí dice el ancho real son 24 metros, significa que aquí tendríamos como 1 metro en el plano, 200 metros real. Ya, lo trabajas con la unidad. Entonces, como yo dice, a milímetros allá, entonces para mí ahora es 1 milímetro, 200 milímetros, pero los 24 lo pasé a 24 milímetros, lo trabajo todo lo que yo quiero. Ya, perfecto. Gracias. Yo diría que chicos, las escalas vienen en unidad, no, vienen en simplemente escala. Yo no le adecuo a la unidad. Vamos viendo. No, pero esta es la que me... ¿Y qué viene ahora? Ay, esta la hicimos, pues, chiquillos. Sí, hicimos. Ya. Listo. Uy. Ya, ahí está hecha completito el ejercicio completo de análisis, chiquillos, porque alguien me lo pidió, pero es que ahora lo terminamos, porque en delante lo dejamos incluso. ¿Y por qué? Porque me hablaban de metro y milímetro. ¿Y cómo cabe yo ahí? ¿Qué pasa? ¿Ya? Ese era el cambio que necesitábamos hacer. Ya, cambio. Chiquillos, pero los cambios de las longitudes son solo de lo de longitudes, ¿cuá? Porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, referencia que hay más tipos de unidades, ¿ya? Van cambiando de 10 en 10, que la longitud, puso medida de largo, ¿ya? De ancho, esas son las medidas de longitud, ¿ya? Y van, en el caso de la más chica a la más grande, vamos dividiendo de 10 en 10. Pero existen las otras. Ah, es que ahí me quedo. Dice, todavía no. Dice, en un plano de carreteras realizado a escala 1 es a 50.000, la distancia entre dos ciudades medida con una regla graduada es de 45 milímetros. ¿Se fijan, chiquillos, que aquí yo ahora lo tengo al revés? Tengo mi escala de 1 y esto es 50.000. Esto es plano, papel, real. ¿Ya? Dice, la distancia entre dos ciudades medida con una regla graduada o sea, aquí tienen los 45 ahora, chiquillos. Y esos son 45 milímetros. Por lo tanto, ¿qué voy a obtener? Milímetros. Voy a obtener milímetros. ¿Cuál será la distancia real? Pero dice expresada en kilómetros. Ya, hagámosla primero X. 1 por XX. Y multiplicamos, chiquillos, 45 por 50.000. 1, 2 y 3. Ya, multiplico el 5. 5 por 5, 25. 2, 5 por 4, 20, 22. Y le agrego ¿cuántos ceros? 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. La medida que tengo, chiquillos, en este minuto son 2.250.000 milímetros. Porque eso me lo dio ¿quién? La medida que se tomó en el plano. Entonces, la escala trabaja en esa medida. ¿Ya? Pero yo la respuesta no la quiero en milímetros, la quiero en kilómetros. ¿Ya?
en kilómetros. Sí, y de kilómetro a milímetro hay 6. ¿Ya? Hay 6. Mira, aquí hay 1, 2, aquí está el metro. Después viene el decímetro. Después viene el centímetro y el milímetro. Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, son 6 ceros. 6 ceros. Pero quieren pasar de milímetros de aquí para acá. Entonces, divido por una potencia que tiene 6 ceros. 3, 4, 5 y 6. Son 6 lugares, chiquillos. Dividamos. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, ahí. Y me queda 2,25 kilómetros. Y esa es la respuesta. Espérate, se me quedan 10 minutos. Estoy cantando Roy y ahí se me escapa. Ya está, chiquillos. ¿Se fijan? Esa es la respuesta. 2,25 kilómetros. Todas las preguntas, las dudas que quieran, chiquillos, porque se va a utilizar mucho, ¿ya? Si ustedes vieron ¿cómo se llama? Leyeron el contenido, decía muy claramente, ejercicio a escala, mucho, ¿ya? De esa manera. Ya. Sigamos. Me queda una cosita. No sé si puse otro ejercicio más, chiquillos, parece que no. No. ¿Qué puse ahora? La unidad de superficie, porque tengo unidades de superficie. Chicos, hay 3 tipos de unidades: unidades de longitud, unidades de superficie y unidades de volumen. Y me falta una, la unidad de capacidad, ¿ya? Para que tengan completo el espectro, ¿ya? Unidades, repito, de longitud, superficie, volumen y capacidad, ¿ya? De esa manera. Las de superficie son las mismas, lo único que le vamos a elevar al cuadrado. Son iguales, chiquillos, ¿ya? Son exactamente igual. Tengo los kilómetros, hectómetros, exactamente igual, pero ahora van a ir al cuadrado. Entonces, si yo quiero cambiar de unidad más grande de kilómetro hacia abajo, chiquillos, lo mismo. Ya no es el paso de 10 en 10, sino que es al cuadrado. O sea, voy a cambiar ¿de qué? De 100 en 100. Porque su unidad es cuadrada, chiquillos. ¿Y por qué? Porque ustedes, por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo, multiplican 2 medidas, el largo por el ancho, ¿ya? Ustedes multiplican esas 2 medidas, ¿ya? La medida del largo por la medida del ancho, y ahí tienen 2 medidas. Entonces, en una hacen una y la otra multiplicado por la otra. Y de ahí que me aparecen los de 10 en 10, porque es 10 de longitud por el largo y 10 de longitud por el ancho, y hago el área. 10 por 10 son 100. Y si quiero pasarla de una chica a una grande, de una chica a una grande, chiquillo, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirlo por 100 en cada caso, chiquillo. Aquí se me agranda mucho el espectro del cambio, ¿ya? Muchísimo, porque van de 100 en 100, no van de 10 en 10. Entonces, miren, 34.560 milímetros cuadrados. Los quiero cambiar a decímetros cuadrados. Ya, entonces voy y digo ya, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Estoy aquí y necesito llegar a decímetros. Ahí. O sea, voy subiendo. Divido por 100 y por 100. 4 ceros. Por 10.000. 4 ceros, chiquillos. Corro la coma, 4 ceros. En el mismo sentido. Voy para allá. Y corro la coma. Ahí tengo la coma al final. Cuando no hay coma, significa que está en la última posición. 1, 2, 3 y 4. Y me queda 3,456. El último cero lo omito. Lo puedo eliminar, pero me quedan decímetros cuadrados. Eso es. La otra. Quieren ir de metros a centímetros. Este es como bien común. De metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Ya? De metro a centímetro, voy para abajo, ¿ya? Por lo tanto, la coma la corro hacia allá, en el mismo sentido.
¿Cuánto? 100 y 100. 4 lugares. Y corro. Ahí está la coma. Aquí existe coma. 1, 2, 3 y 4. Y me quedaría 257, pero me quedan centímetros cuadrados. Eso es, chicos. ¿Ya? Eso es lo que necesito, nada más. Te fijan que el listado es el mismo, pero ustedes lo elevan al cuadrado todo. Tienen el mismo orden: kilómetro, hectómetro, decámetro, metros, decímetros, centímetros, milímetros. Es exactamente igual, ¿ya? Y cuando ustedes quieran cambiar, uy, no puse en ejercicio, ya, voy a buscar uno, ¿ya? En donde tengamos que cambiar áreas, chiquillos, ya, unidades de área, pero a escala, ¿ya? Ahí las vamos a cambiar. Les debo el ejercicio, ¿ya? Cuando tengamos que cambiar a una escala, pero en área, en superficies cuadradas, ¿ya? De esa manera. Miren, chiquillos, cuando ustedes exactamente, suponte, en la escala de los terrenos, ¿ya? Están en metros cuadrados, ¿ya? Uno tiene la escala, pero la quiero cambiar. En el plano dice tanto, equivale a tantos metros cuadrados. ¿Cuánto equivaldrá en la vida real eso? ¿Ya? ¿Cuántos metros o kilómetros o qué sé yo en la vida real equivaldrán a una cierta cantidad? Eso es, chicos, es exactamente igual. Así que, repito, chicos, las escalas no tienen asignación de unidad. La asignación la da el propio problema, ¿ya? El propio problema da la asignación de la escala. Ya. Me quedo debiendo, les debo... me salieron los resultados. No, esta sí que no la vamos a ver, chiquillos, porque no tiene ni un sentido verla, porque no entra en estas cosas, ¿ya? Dijo y me paso a lo otro.